no se habla mucho en estos tiempos acerca de los principios, como tampoco se está hablando mucho en nuestra sociedad y en nuestras culturas están en baja los valores. Y nosotros vemos las consecuencias y vemos cómo repercute en las sociedades que no se enseñen, que no se transmitan y que no se valoren los principios. Y hoy quiero hablar de algunos principios espirituales. Quiero hablar sobre todas las cosas de la vida de David, el rey David, y hablar acerca de algunos principios que hicieron que él tenga un reinado exitoso. David fue el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl, y la historia de Saúl, David y Salomón, que son los tres primeros reyes, es una historia apasionante, pero de veras apasionante. Y saben, nosotros en estos días a veces hacemos mal porque tomamos y leemos quizás en la prédica o en algún lugar como pasajes sueltos, ¿no? Hoy de hecho vamos a ver algunos pasajes sueltos, pero saben, el libro de Primera y de Segunda de Samuel son unos libros hermosos para leerlo de corrido, ¿sí? Y también el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes están ahí en nuestra Biblia, pero leerlo de corrido, leer toda la historia de corrido. ¿Alguien de los que está acá puede decir alguna vez, leí de corrido esos dos libros? Bien, algunos pocos, pero saben, es apasionante. Y yo quiero dejarles este desafío. Quiero dejarles este desafío. Yo sé que hoy en día, como les digo, por cuestión de economía del tiempo, leemos un pasaje, sacamos la verdad espiritual, pero es otro mundo completamente diferente leer todo un libro de la Biblia completo. Y capaz vos decís, no tengo mucho tiempo, pero ¿sabés qué? Si te enganchás con las novelas de la tarde, te vas a reenganchar con Primera y Segunda de Samuel, porque es un relato que es una historia apasionante. Tiene intrigas, tiene amor, tiene romance, tiene intrigas políticas, tiene corrupción, tiene, no sé, todo tiene. Primera y Segunda de Samuel es apasionante. Y si la querés leer con una audiobiblia, hoy en día que están las apps de lectura pública de la Biblia, es una que yo me acuerdo. Después hay en Spotify una que es audiobiblia dramatizada. Si vos querés hacer el ejercicio, y yo te hago este desafío, a que me pruebes, o por lo menos que me leas los primeros 10 capítulos y me digas, Marijo tenía razón, o Marijo estaba re equivocada, no me enganché para nada con esto, pero vas a ver que no va a ser así y no te vas a decepcionar. Tenés una app y te bajás la app y mientras escuchás quizás podés leer el texto en la misma app o en tu Biblia en papel y lo vas siguiendo. Y tenés un cuadernito al lado, ahí ya te voy a agregar otra tareita más. Tenés un cuadernito al lado y vas haciendo mapas de este es el hijo de este es el jefe del comandante del ejército de David, este era el de Saúl, y después vas a ver que las historias empiezan a entretejer entre todas y es apasionante. Bueno, ya te vendí Primera y Segunda de Samuel, los espero el año que viene en el curso bíblico. Pero saben, es completamente diferente leer estos dos libros de la Biblia que leer pedacitos sueltos como hoy nosotros vamos a leer. Tienen muchísima instrucción. De hecho, hay un libro que me gustaría mucho recomendarles a aquellos que les gusta leer y a los que no les gusta, cómprenselo igual porque les va a gustar y van a decir, amo leer. Y ese es un libro viejito que se llama Perfil de tres monarcas. Y es un libro chiquitito y nos cuenta la historia de Saúl, de David y de Salomón. Y aprendemos un montón de cosas en la vida de estos tres reyes. Y algunas de las cosas que vamos a aprender son principios espirituales. Principios espirituales, porque yo me pregunto, David dice que pasó a la historia como el mejor rey que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Dice que fue la época de oro del reino de Israel mientras estuvo David. De la época de oro en lo espiritual. Cuando vino el reinado de Salomón fue la época de oro en cuanto al poderío militar, económico y cómo la nación creció. Pero este rey de Israel
tenía algo muy importante, tan importante que Dios dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero que lo leamos juntos, porque esto está en Hechos, está en el Antiguo Testamento, pero yo elegí un pasaje del Nuevo Testamento, Hechos 13:22, cuando dice la opinión que Dios tenía acerca de David. Y dice así: pero Dios quitó a Saúl, que fue el primer rey de Israel y que todo mal, con Saúl hizo todo mal, y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, parecido, ¿no?, semejante a mi corazón. Y él hará todo lo que yo quiero que haga. O sea, Dios estaba valorando un corazón obediente en David. Y esta es la opinión que Dios tenía de David. Y yo me pregunto, ¿qué tenía David? Porque no se vuelve a decir lo mismo en toda la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, aunque hubo personas re grosas como el apóstol Pablo y otros tantos, pero de nadie se dijo lo que Dios dijo de David. Tiene mi corazón. Esto me mata. Yo digo, yo quiero saber qué es tener el corazón que David tenía, porque yo quiero tener ese corazón. Y lo que veía en estos días leyendo la palabra es que David tenía principios espirituales. Y quiero definir un poco qué son esos principios espirituales, ¿no? Busqué en el diccionario de la Real Academia a ver qué significa la palabra principio. Principios, entre otras acepciones, dice, la que nos interesa a nosotros en esta noche es norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Es una norma que está dentro, que es interior y que me va a hacer que yo actúe de una manera o de la otra. Eso me dice el diccionario. Yo le pongo, mi definición de Marijo es la forma de expresar en acciones una creencia o valor de base. La forma de expresar en acciones una creencia o un valor interior que está en mi base. También le puse leyes escritas en el corazón, ¿sí? Los principios son leyes escritas en el corazón. Y tener buenos principios espirituales es ser sabio y es ser inteligente espiritualmente. También le puse principios, metadecisiones. Hace un par de años el pastor nos predicó y a mí me quedó regrabada esa prédica. Habló de las metadecisiones. Yo hasta ese momento nunca había sentido hablar acerca, y me enteré acá en el culto, que había algo que se llamaba metadecisiones. ¿Y qué son las metadecisiones? Son decisiones tomadas antes de tener que tomar la decisión, ¿sí? Una metadecisión es una decisión que yo tomo previamente en mi vida para que cuando llegue la situación yo no tenga que decidir en ese momento, porque yo tengo un principio que rige en mi corazón que me dice cómo tengo que actuar en esta situación o en la otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Se me hacía que los principios rectores son como, ¿viste cuando estás viendo que están haciendo una construcción y ponen como unas varas de, bueno, acá tenemos un par de arquitectos por acá, ponen como unas varas de hierro adentro de la columna de hormigón, ¿no? ¿Es algo así? ¿Tienen un nombre? ¿Cómo? Armadura. Ah, mira, la armadura. Bueno, esos caños así largos de hierro que se ponen adentro de la estructura de hormigón y hacen que la construcción sea antisísmica o que dure, ¿no es cierto? Hace que... Y esos son los principios rectores en nuestra vida. Es algo que no se ve, que está dentro nuestro. Los principios rectores que están en la palabra de Dios son, si activas la imaginación ahora, hace de cuenta que un hierro te traspasa desde arriba y te atraviesa todo tu cuerpo y va, ay, me despeine, y va todo por adentro tuyo y te ancla bien profundo en la tierra. Eso es un principio rector. Cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis, cuando viene el momento en que no sabes qué hacer, en que prueba tu carácter, los principios rectores cumplen esa función en nuestra vida.
Los principios conforman el carácter, es el corazón del que Dios habló de David, ¿no? Y podemos tener principios rectores buenos o malos. Depende las metadecisiones que nosotros hagamos. Un ejemplo de un principio rector malo o negativo o contrario a la palabra de Dios es, por ejemplo, decir: no voy a dar el brazo a torcer, nunca voy a pedir perdón, no voy a llorar en público. Son principios que determinan decisiones que yo tomo respecto de mis valores y de mis creencias, que voy a actuar conforme a ellos, pero en este caso son negativos porque no están de acuerdo a la palabra del Señor, que nos hable de que seamos humildes, de que nos arrepintamos y todo eso. Y yo quiero ver algunos de estos principios. Tengo seleccionados algunos principios, pero como ustedes seguramente se reengancharon con la propuesta que yo hice y van a leer Primera y Segunda de Samuel en los próximos 7 días, no, en el próximo mes, van a encontrar muchísimos principios rectores más en la vida de David, y seguramente también van a encontrar algunos otros en la vida de Saúl y también en la vida de Salomón, quizás no tan buenos. Primero quiero decir que David no fue alguien perfecto, ¿sí? Tenía muy buenos principios rectores, pero eso, no obstante eso, no lo salvó de no equivocarse. Y de hecho sabemos que David también pecó muchas veces, seguramente porque era humano, y una vez pecó, pero metió la pata hasta acá, pero recontra mal, y es cuando pecó con Betsabé, y seguramente cuando vos leas la Biblia lo vas a encontrar bien toda la historia, cómo fue que él pecó con una mujer, adulteró y después hizo toda una tramoya para mandar a matar al marido, para que el marido no se entere que Betsabé, hizo otras tramoyas horribles también, para simular que iba a quedar embarazada de un hijo de él. Bueno, terrible como David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que tenía unos hermosos principios rectores, que hoy nos vamos a concentrar en esos, también pecó, como cada uno de nosotros. Y me encanta la Biblia, porque la Biblia no te esconde nada. La Biblia no es como a veces somos en las iglesias, que mostramos lo bueno nomás. La Biblia te muestra todo. Te muestra cuando alguien se enojó y hizo algo que estuvo mal, te muestra la tentación, te muestra el pecado. La Biblia te canta la posta de todo, y a mí me encanta que sea así, porque me deja ver que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Pero tener principios rectores nos ayuda mucho a poder hacer la voluntad de Dios y tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y vamos a ver el primer principio rector, y está en 1 Samuel 24, verso 4 al 6. 1 Samuel 24, del 4 al 6 dice, esperen que voy a buscar mis notas. Ahí está. Dice: y estos le dijeron, ahora les cuento el contexto. En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Resulta, la historia cuenta que este Saúl, que fue el primer rey de Israel, cuando vio que se estaba levantando este muchachito que había matado a Goliat y que toda la gente lo aplaudía y lo tenía como favorito, se empezó a poner celoso. Y como no fue y consagró sus celos a Dios y no se convirtió a tiempo, hay que convertirse a tiempo, esos celos crecieron y le abrió una puerta espiritual a un espíritu de muerte, y quería matar a David y lo persiguió por el desierto, le tiraba lanzas para clavarlo a David en la pared y David esquivaba las lanzas. Le hizo la vida imposible. Todo lo que Saúl quería era que David desapareciera delante de su vista. Hizo un montón de cosas, mandó gente para matarlo. Hizo de todo para matar a David, porque en el fondo de su corazón
le tenía mucha envidia porque sabía que David era conforme al corazón de Dios y él no era. Así que en una ocasión, cuando David estaba huyendo de Saúl y llega a estar en un desierto, dice que David estaba escondido, bueno, por eso les digo que 1 y 2 de Samuel no tiene desperdicio. Estaba escondido en una cueva, ¿y quién entra a la cueva? A hacer sus necesidades, ¿sí? Entra a la cueva a hacer sus necesidades el rey Saúl, que lo estaba queriendo, que si lo encontraba a David lo mataba. ¿Y qué hizo David? Dice que todos sus hombres le decían, lo tenés a punto caramelo, lo tenés ahí, no sé, ahí en la mano. Dios te lo entregó para que ya lo mates y vivas feliz por el resto de tu vida. Y dice que David tanto le llenaron la cabeza que agarró la espada y cortó el borde del manto de Saúl, cuando Saúl estaba con los pantalones bajos. No, mentira, usaban túnicas y vestidos, pero dice que estaba haciendo sus necesidades de una manera muy políticamente correcta, lo dice la Biblia, y David viene por atrás y le corta el bordecito del manto. Eso fue todo lo que David pudo hacer, y después se fue con el pedacito del manto y se sintió re mal. Y dice que se le acongojó el corazón. Dice exactamente, le remordió la conciencia por lo que había hecho y se volvió a sus hombres y les dijo, de ninguna manera yo voy a hacer esto, yo no voy a levantar mi mano contra el que Dios ungió, que lo haga Dios, ¿sí? Y le perdonó la vida a Saúl. Después la historia es hermosa porque después David le muestra a lo lejos el pedacito del borde del manto y le dice, yo te podía haber matado, pero no lo hice, porque reconozco tu autoridad espiritual. Así que el primer principio que yo aprendí leyendo este libro Perfil de 3 monarcas y leyendo la Biblia fue, no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Eso dijo David. No extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Y este es un principio de respeto por la autoridad espiritual. Una cosa muy importante acerca de los principios rectores espirituales es que se gestan en el corazón de una manera espiritual y se comprenden únicamente espiritualmente. Si vos los intentás comprender carnalmente o usando la lógica, los principios espirituales son una estupidez, que fue todo lo que los discípulos de David le decían, pero ¿cómo vas a ser tan gil? Lo tuviste ahí, estaba en una posición en desventaja, lo hubieras matado. No pudieron comprender el principio espiritual que estaba en la vida de Saúl, esa metadecisión que él había tomado años atrás y que había entendido parte de esto, que es no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Él ya había sido ungido por el profeta Samuel cuando era un muchachito, y él sabía que tarde o temprano él iba a ser rey, pero él dejó que Dios lo hiciera y no lo hizo por la fuerza. Hay otro versículo más que nos habla acerca de esto que me encanta también, que está en 2 de Samuel 26, del 7 al 11. Dice, es otra ocasión, 2 capítulos más adelante, en donde David tiene de nuevo la oportunidad de matar a Saúl y tampoco lo hace. Dice, entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Imagínate qué fácil, agarro la lanza y se la clavo ahí. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él, eran soldados de Saúl. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle 2. Y sigue. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla, pero el Señor me libre que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y vámonos de aquí. Cuando después Saúl se despierta, se da cuenta que no estaba ni la lanza ni la jarra.
¿Qué principio espiritual nosotros aprendemos aquí? Hoy la sociedad te diría, defendé tus derechos, no seas gil, no seas tonto, hacete valer, defendé tus derechos. Esta persona no se merece nada, porque vos fuiste bueno, porque vos le hablaste bien, porque vos no tenés malas intenciones para con él. Pero él todo el tiempo te persigue, te hiere, te lastima, te avergüenza, te ridiculiza. Hacé algo, toma el toro por las astas y hacé algo para acabar con esto. Sin embargo, David tenía un principio espiritual y él entendía que la autoridad puesta por Dios, con todos sus errores y con toda la locura encima como la que tenía Saúl, hasta que Dios no la quitara, esa autoridad estaba puesta encima de él para enseñarle algo a él. Algunos autores hablan de la escuela del quebrantamiento. David se graduó de la escuela del quebrantamiento. Él tomó estas situaciones adversas y nunca se defendió. Y él tomó estas situaciones adversas como que venían de parte de Dios para probar su corazón y para probar su vida. Por eso fue el mayor rey que Israel tuvo, porque se dejó tratar por Dios. Hoy en día nosotros a veces estamos en una situación que no nos gusta, o estamos con una persona o con un líder o con algo que no nos gusta y enseguida, bueno, no, me voy, no quiero estar acá, elegimos, esta situación es más favorable, estoy más cómodo en este lugar. Pero David vio y aceptó como de parte de Dios ese trato para desarrollar un corazón íntegro. Principio espiritual número 1, no extenderé mi mano contra el ungido del Señor, y es el principio de respeto por la autoridad espiritual. Está bueno, ¿no? La vara es allá de alta, ¿eh? La vara está súper alta, pero nosotros ahí queremos ir, que Dios nos enseñe estos principios. Número 2, otra situación en la vida de David. Segunda de Samuel 23, del 13 al 17. Otra ocasión, y dice así: en otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaim. David, el rey, se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición, un ejército filisteo en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua, atravesaron a todos los enemigos, los hipnotizaron a todos, se escondieron, llegaron al pozo para cumplir el deseo de David y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beberla. En esta situación el rey expresa un deseo y estos hombres que lo amaban, que lo respetaban, que lo valoraban, dijeron: vamos a cumplirle eran rejugados, como David, que era rejugado, y fueron y atravesaron el campamento enemigo y trajeron el agua. Y cuando él la vio, él habrá pensado: yo no lo dije para que lo hicieran, simplemente suspiré. No sabemos que tenía en especial el agua del pozo de Belén, pero le dio como ¿no? David era de la ciudad de Belén y le dio como una, ¿cómo se dice? Melancolía, quizás. Y ellos fueron y él recibió esa agua y dijo, y la derramó en adoración a Dios. Y dijo: Dios me libre de beber esta agua, que casi se mueren estas personas. Y yo digo: wow. Tremendo, principio espiritual, no beberé de esta agua. Reconoce la dignidad de todos los hombres. A pesar de que él era el líder de todos ellos, no usó su posición para ganar ningún favor y ninguna cosa personal. Así de ancho era el corazón de David, así de puro era el corazón de David. Y otro diría, por eso digo que los principios se disciernen espiritualmente, porque otro diría: pero haceme un favor, tomate esa agua.
haceme un favor, los tipos estos se cruzaron el campamento, arriesgaron la vida y ahora vos venís, estás histeriqueando que no te querés tomar el agua, haceme el favor, tomate esa agua. Pero dice que él la derramó como ofrenda para Dios, porque no se consideró digno de que esas personas hicieran ese acto por él. Y esto nos enseña la humildad delante de todas las personas, y más aquellas personas que estamos en un lugar de liderazgo y tenemos otras personas con las que trabajamos. ¿Saben? El liderazgo es una posición que tiene que ver con lo práctico y tiene que ver con lo organizativo y tiene que ver con lo operativo. Y hay una bendición sobre el liderazgo, pero Dios ve a todos los hombres y a todas las mujeres como iguales. Y un buen líder siempre va a respetar la dignidad de todas las personas. Y me quedo pensando, ¿qué tenía David en su corazón que Dios dijo que tenía un corazón conforme al suyo? Tenía estas cosas. Tenía estas perlitas, tenía estas salidas, tenía principios rectores adentro de su corazón que eran metadecisiones, decisiones que él ya había tomado en su corazón, que cuando llegaba el momento de actuar, sabía actuar con grandeza. El tercer principio y el último que vamos a ver en esta noche, pero yo los desafío a que lean 1 y 2 de Samuel, a que lo tomen como su texto para el próximo tiempo y que anoten otros principios espirituales que ustedes puedan ver y que digan, esto es re grosso. Señor, yo quiero que vos hagas esto en mi corazón, yo quiero ser así. El tercer principio espiritual dice así, está en 2 de Samuel 24, 2 de Samuel 24, del 22 al 24. Me voy a saltear un versículo para la gente de la cabina. 2 de Samuel 24, del 22 al 24. Bien, su majestad dijo a Arauna. Arauna era el dueño de una tierra, era el dueño de un campo que David había querido ir a comprar para edificar un altar a Dios. Su majestad dijo a Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y también hay trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto yo se lo doy, se lo regalo, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Resulta que David, por su propia voluntad, había tenido la brillante idea de hacer un censo sobre el pueblo para saber cuántos hombres tenemos, porque si se arma una guerra, nosotros, o para ir a conquistar los próximos territorios, quiero saber con qué ejército cuento. Pero dice la Biblia que Dios no le había ordenado este censo, sino que había sido una brillante idea de él. Incluso también cuenta que su ayudante le trató de decir a David, pero ¿por qué se te ocurre hacerlo? Trató de persuadirlo. Y David obstinadamente dijo, vamos a hacer el censo. Y como era algo que Dios no le había mandado, dice que vino una plaga sobre todo el pueblo. Y después, bueno, él quiso hacer un altar para adorar a Dios y para que cese la plaga. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Quiso ofrecer un sacrificio de un animal que era así como la persona se redimía de sus pecados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, nuestro Cordero sin pecado que se sacrificó por nuestros pecados. Pero en el Antiguo Testamento se hacía así. Me acuerdo una vez que la iglesia Llegar Alto tenía unos 3 años o 4 años, estábamos, quizás hay alguno de esa época todavía aquí, estábamos en el Teatro Sendas, allí en Palermo, en la calle Bulnes, y teníamos nuestra reunión de domingo.
Y me acuerdo que era una reunión de pleno invierno, hacía mucho frío y el teatro tenía cortinas, ¿no? Cortinados que se cerraban y se abrían. Nosotros ahí alquilábamos solo por los domingos. Y se abría el telón y comenzaba la reunión, comenzaba el culto. Y yo estaba parada así al costadito del telón y los músicos ya estaban comenzando la reunión y estaban tocando. Y yo me corro la cortina así y no había venido mucha gente ese día. Bueno, ustedes vieron que a veces tenemos la costumbre de llegar cuando ya la reunión está empezada. Entonces, a veces cuando empieza la reunión, no sé, son 10, 15 personas y bueno, al cabo del rato van cayendo. Y yo me acuerdo que estaba muy preocupada ese día porque no va a venir nadie. No sé si era un día de la madre, un día del padre, que son típicos días que viene menos gente a la iglesia porque salen a almorzar y eso después ya no llegan. Así que yo corrí la cortina y miré y empecé a contar cuántas personas había en la reunión. Y saben, en ese momento escuché la voz del Señor fuerte a mi corazón, muy fuerte a mi corazón, que me dijo: nunca más cuentes las butacas, nunca más lo hagas. Y yo, ahí al costadito de la cortina, caí de rodillas llorando y le pedí perdón al Señor y me acordé de este censo. Porque muchas veces como el contar cuántas personas hay es como la seguridad de si Dios va a estar o Dios no va a estar en esa reunión. Qué estupidez, ¿no? Dios va a estar, así sean 5, así sean 10, así sean 50 o miles que lo alaben. Y David había hecho esto, él había querido contar el pueblo estúpidamente y trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Y él dice: voy a hacer un sacrificio y voy a adorar a Dios y voy a pedirle al Señor que estas consecuencias sobre este pueblo paren. Es más, le pide que las consecuencias recaigan sobre él y que si Dios quería que él se muera, pero que no toque al pueblo. Y este hombre le ofrece a David regalarle. Te regalo la parcela, te regalo el campo. Y mira, y además tiene bueyes, tiene vacas, podés usar todo lo que quieras. Y David dice una frase célebre que está en mi corazón hasta el día de hoy: no, porque no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste. Qué principio espiritual. No ofrecer a Dios algo que no nos cueste es el principio de generosidad y de integridad. David decía: no le voy a vender a Dios gato por liebre. Acá hay muchos extranjeros, pero los argentinos tenemos un refrán que dice: vender gato por liebre. No le voy a vender a Dios gato por liebre. Pero saben, cuando Dios nos pide algo, cuando nosotros queremos ofrendar algo para Dios por propia voluntad, siempre se desata una lucha en nuestro interior. ¿Se acuerdan que este año, al principio del año, Dios me habló a mí y me dijo que lo compartiera con la iglesia, que Dios quería enseñarnos a dar? No Dios quiere decir cuánto tenemos que dar, sino cómo tenemos que dar. Y este principio que vemos en la vida de David es un principio espiritual, es el cómo. Y hay muchos otros cómo, ¿no? Recuerdo la palabra que la tengo acá anotada, dice: yo les voy a enseñar a dar, y van a dar hasta que se quiebre la avaricia, y van a dar hasta que venzan el temor a no tener. Por supuesto que esto es opcional. Dios no nos pone un revólver en la cabeza para enseñarnos, pero yo digo: sí, yo quiero aprender a dar hasta que pensemos más en el otro que en nosotros mismos, hasta que venzamos el instinto acumulador. Así que Dios a mí me está tratando terriblemente con esta palabra de enseñarnos a dar. David venció la batalla respecto de, él podía haber dicho: bueno, listo, fantástico, cierra redondo el número, ¿no? Voy, me lo regalan, se lo doy a Dios, hago un pase de manos ahí, chun, 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 le hago el sacrificio a Dios, no me costó un peso. Pero David entendía que toda ofrenda dada a Dios muchas veces surge de una lucha. Y yo me anoté una frase que estuve leyendo esta semana. Dice: dentro de cada uno existe una batalla entre el egoísmo y la generosidad. Es una batalla en donde la generosidad tiene que triunfar.
Me acuerdo que hace unos días atrás nos contó Fede Lindstedt tu testimonio de cuando Dios le puso en el corazón que se saque la campera más nueva que tenía y que se la regale a alguien que estaba teniendo frío, ¿no? Y él dijo, bueno, no, ya le regalé una docena de empanadas, me tengo que sacar la campera y no estaba tranquilo hasta que lo dio. ¿Saben? Cuando Dios nos pide que demos algo, es normal que tengamos una batalla dentro de nuestro corazón y nuestra mente quiere negociar con Dios y queremos ofrecerle otra cosa, ¿no? A cambio al Señor. Hace unos días atrás me contaba Marcos también, Marcos es muchas veces nuestro director de cámaras, que él iba en el colectivo. Lo voy a contar yo porque él no lo va a contar. Él iba en el colectivo y dice que ve una persona que tenía los zapatos todos rotos y se le salían los dedos por abajo entre la suela y la parte de arriba. Y Dios le puso en el corazón que se sacara las zapatillas y se las regalara. Y entonces él empezó, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Y me voy a ir descalzo yo? ¿Y voy a seguir el resto del día descalzo? Pero dice que el sentimiento estaba ahí y que él luchó todo el viaje de colectivo, que fue como más de media hora, con el temor al ridículo, con el miedo a que esta persona lo rechazara o le dijera ¿qué te pasa? Yo no necesito, o con el tema de era invierno y tener que irme caminando descalzo, bajarme de la parada de colectivo. Bueno, él luchó todo el viaje del colectivo y cuando ya se le estaba llegando la parada, se sacó los zapatos y las zapatillas y fue y se las dio a este hombre y le dijo, toma, te regalo esto, Dios te bendiga. Tocó el timbre y se bajó. Pero saben, nosotros como humanos luchamos adentro de nuestro corazón cada vez que sentimos un impulso de generosidad y tratamos de convencer a Dios que es una locura lo que Él nos está diciendo, que es vergonzoso, que vamos a pasar vergüenza, que vamos a ser rechazados, o intentamos negociarle a Dios como te doy otra cosa y no esto. Pero David entendió. Y él dijo, no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste, porque entendió que muchas veces cuando tenemos que adorar a Dios con una ofrenda o con algo que tenemos que dar, nos va a costar. Y cada vez nos va a costar menos, pero cada vez Dios nos va a pedir más. Pero Dios no nos pide porque Él necesite nuestro dinero, no necesita nuestras zapatillas, no necesita nuestra campera, no necesita nada de nosotros, solamente Dios quiere nuestro corazón. Y David entendió, y habiendo podido transar o negociar con Arauna, que le estaba regalando todo, él dijo, no, yo lo voy a pagar. Y saben que después David le dejó a Salomón, su hijo, para que construyó en ese mismo terreno el templo que él no pudo construir, porque Dios no le dejó, lo construyó su hijo y lo construyó en ese mismo lugar. Y él, sin saber, en ese lugar ofreció sacrificios de lo suyo, de lo suyo. Así que estos tres principios espirituales, ya vamos cerrando y tomamos esta reflexión de los principios espirituales hacen la diferencia en la vida de una persona. Cuando nosotros a veces vemos un líder o una persona que Dios usa y decimos, ¿por qué? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué es tan conocido? ¿Por qué tanta gente lo sigue? ¿Por qué Dios lo bendice de tal o de cual manera? Es muy probable que adentro de su corazón haya estas vigas de hierro que son los principios rectores, que es lo que nadie ve, pero son las decisiones que se han tomado en el corazón. Hay muchos otros principios en la vida de David que nosotros podemos rescatar, así como de otros hombres de la Biblia, que en este tiempo pueden parecer una locura, pueden parecer una tontería, pueden parecer una estupidez, puede parecer que no son valiosos, pero ¿sabes? Dios los valora. Dios los valora mucho. Porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira al interior del corazón. La palabra del Señor está repleta de principios espirituales que nosotros podemos extraer y podemos llevar a Dios en oración. Señor, enséñame a ser como David era. Señor, enséñame a desarrollar principios rectores
que cuando venga la tentación de que todos los demás me digan tenés que hacer esto, o tenga todo el mundo en contra porque me dicen vos sos un tonto, sos una tonta por esto, hacé valer tu autoridad, esto, el otro. Yo tengo un principio rector en mi corazón y estoy tranquila que estoy haciendo la voluntad de Dios. Me gustaría que oráramos en esta noche y que le pidiéramos al Señor que su palabra cale en lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios tiene tanta profundidad espiritual y no importa si hoy viniste acá por primera vez y vos no entendés nada, quién es este rey David, qué es esto de Primera y Segunda de Samuel, pero tu espíritu entiende los principios espirituales porque es el Espíritu Santo el que nos los comunica. Y si vos en esta noche le decís a Dios que vos querés regir tu vida, que vos querés regir tu conducta cristiana, que querés regir tu servicio, tu liderazgo, tu familia, con principios espirituales. La Biblia está llena de ellos y David es un ejemplo. No levantaré mi mano contra el ungido de Dios, reconocer la autoridad espiritual en otros, no solo la posición o el cargo, sino la autoridad espiritual. No beberé de esta agua. Aceptaré y honraré la dignidad de todas las personas. No ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Seré generoso, seré generosa con las cosas para adorar a Dios. Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás y hacele a Dios la oración que salga de tu corazón. Hacele a Dios la oración que salga de tu corazón. La oración que vos le quieras hacer en esta noche, la petición que vos le quieras hacer. Tal vez quieras pedirle al Señor que te haga sabio, que te haga sabia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y es el que te va a dar los principios rectores que van a regir tu vida, que te van a convertir en un gran hijo de Dios, una gran hija de Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios. Hablale al Señor, pedile que Él te enseñe. Quizás Él te quiera llevar a la escuela del quebrantamiento, como lo llevó a David, y tengas alguien que no te hace las cosas fáciles, pero Dios te diga, no te di autorización para que salgas de ese lugar o para que te corras de esa persona, porque quiero tratar con vos y quiero tratar con esa persona también. Quizás estés luchando porque querés ser más generoso con las cosas de Dios o más generosa, pero todavía tenés muchas dudas. Y el Señor te enseña cómo Él quiere que vos des. No cuánto Él quiere que vos des, sino cómo. Con qué clase de corazón. Con qué clase de principios. Tal vez reconozcas que alguna vez te sentís superior a otras personas o sentís que vos tenés algo o tenés un cargo, un título o algo, un grado académico que te hace sentirte superior a otras personas y Dios quiere trabajar en tu corazón y quiere que derrames el agua en adoración a Dios y en presencia de esas personas a las que vos te creíste superior. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón. Que los principios que están en tu palabra los podamos entender, los podamos reconocer, los podamos abrazar. Señor, los podamos abrazar como el hormigón abraza, Señor, esas varas de hierro y se hacen fuertes, Señor. Que dentro de nuestro corazón los principios rectores de tu palabra sean los que nos guíen a ser mejores, mejores, no más buenos, mejores. Un corazón conforme al corazón de Dios. Yo quiero, Señor, yo quiero tener un corazón, Señor. Oh, decile al Señor, si querés ponete de pie o quédate ahí sentado, sentada como vos quieras.
Si quieres consagrarle tu corazón al Señor, si quieres darle permiso en esta noche para que Él trabaje, para que Él te enseñe, para que Él te hable, para que despierte tu sentido espiritual y vos puedas entender principios espirituales y no vivas como un carnal, no vivas como una persona de este mundo, sino que vivas como un hijo o una hija de Dios. Pedile al Señor, cambia mi corazón. Quizás quieras consagrarle tu corazón a Dios. Quizás quieras pedirle que Él te limpie, que te haga más humilde, más generoso. Quizás quieras pedirle al Señor que trabaje en tu vida. Oh Jesús.